4 días en la oscuridad. 4 días en los que la tierra parecía haber reclamado lo que era suyo y el silencio pesaba como una losa sobre el alma de los que esperaban. Betania bajo un sol que no perdona, casas de barro y piedra donde la esperanza y la desesperación se peleaban en cada puerta entreabierta. Lázaro era el nombre que palpitaba en cada susurro, repetido como una oración y como una queja: hermano, amigo, huésped de la mesa del Maestro. Cuando la enfermedad se llevó su fuerza, Marta y María enviaron un mensaje con la misma vulnerabilidad con la que se pide auxilio a un amigo fiel: Señor, he aquí el que amas está enfermo. No era una petición técnica, era un llamado al recuerdo del amor compartido. La respuesta que vino fue extraña para el oído humano. Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Y entonces Él esperó. Para Marta, para María, para la comunidad, cada hora que pasaba era la interrogación de un corazón. ¿Por qué este silencio divino? ¿Por qué permitir que una lucha se volviera final? Cuando por fin se cerró la casa y la piedra selló la entrada de la tumba, con ella parecía rodar también la esperanza. La tradición decía que a los 4 días la descomposición hace su trabajo y la ausencia es irreversible. Pero lo que sucedió después no solo cambió un destino, sacudió órdenes sociales, provocó cálculo político y mostró quién tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Y mientras contamos esa historia, exploraremos 12 consecuencias que nacieron de aquel día en Betania. ¿Qué vio Lázaro más allá de la muerte que las Escrituras no detallan? ¿Qué silencios guardó? Y sobre todo, ¿qué significa para nosotros hoy? Lo que sigue no es solo un relato de un milagro, es la escena donde se desvela la identidad de Jesús como aquel que dice: «Yo soy la resurrección y la vida», y la voz que atravesó la piedra cambió la historia. La familia de Lázaro era conocida en la comarca por su hospitalidad y por la mesa siempre abierta. Marta administraba la casa con diligencia, ordenando pan y agua, acogiendo peregrinos, cuidando la lámpara que ardía en la noche. María era la que se detenía más en los detalles del corazón, recogía flores silvestres, ungía con perfume y se sentaba a los pies de quien la consolaba. Lázaro sumaba a ese cuadro su risa fácil, su costumbre de partir el pan con los discípulos, su interés por las pequeñas discusiones teológicas que animaban las tardes. En los días en que Jesús pasaba por la aldea, Lázaro ocupaba siempre un lugar cerca de la mesa, escuchando con atención, aportando una palabra chispeante que aliviaba la intensidad de los debates. La relación entre ellos no era fría ni distante. Jesús había mostrado intimidad, había llorado con la familia cuando la enfermedad se agravó y había compartido momentos de comida y descanso en su casa. Esta cercanía convertía la enfermedad en algo más que un desafío físico, la convirtió en una trama emocional donde la confianza y la espera eran puestas a prueba. Los antepasados de Lázaro habían sido agricultores, y algunos de sus vecinos recordaban historias de generaciones. El nombre de la casa, las vasijas, la piedra del patio tenían memoria. En esa red de recuerdos, Lázaro pasó a ser una figura que unía a muchos. Alguien cuya vida al detenerse amenazaba con romper costumbres de acogida y esperanza. La comunidad había depositado en él no solo cariño, sino símbolos de continuidad. Desde niño había mostrado un temperamento cordial pero inquieto, curioso por los textos y por lo que la gente murmuraba sobre profecías. Había viajado pocas veces, pero cada regreso a Betania era motivo de celebración. En la víspera de su enfermedad, algunos habían oído su voz en una conversación que nadie olvidaría luego, porque en ella Lázaro había hablado de una paz que no entendía del todo y del deseo de no ser una carga para nadie. Esa mezcla de humildad y anhelo sería significativa cuando la muerte pareciera cerrar su historia y la voz del Maestro reescribiera ese final. El antagonista de esta historia no es una sola figura, sino una red de intereses que se moverán con eficacia contra todo lo que amenace el orden establecido. En la ciudad de Jerusalén, el Sanedrín y algunos jefes religiosos observaban con inquietud la creciente influencia de Jesús. Hombres como Caifás y Anás, junto con algunos escribas preocupados por la estabilidad del templo, veían en cada milagro un posible incendio social que podía atraer la atención de Roma.
El antagonista, entonces, se presenta como una combinación de miedo institucional y cálculo político, preservar la paz a cualquier precio y evitar la pérdida de autoridad. Había también voces en la familia que temían el escándalo, vecinos que vacilaban entre la esperanza y la prudencia, jóvenes que querían correr a proclamar la noticia y ancianos que pedían cautela. Esta complejidad crea un contrapunto humano al acto de resurrección. La oposición no es solo maldad, es una mezcla de supervivencia, interés y miedo a la transformación. Esa red será decisiva más adelante cuando las consecuencias del milagro empujen a distintos actores a tomar decisiones extremas. La enfermedad vino silenciosa y rápida. Al principio fueron pequeñas señales, una fiebre que no cedía, un cansancio excepcional que Lázaro ocultó con orgullo hasta que ya no pudo. Vecinos como Salomé y Cleofás trajeron aceite y pan, y Nicodemo, que frecuentaba la casa por la amistad con la familia, consultó por medicinas y prácticas de purificación. Los mensajes llegaron inmediatamente a los discípulos. Pedro comentó con incertidumbre: «Debemos ir». Juan recordó el modo en que Jesús recibía noticias semejantes con calma. Marta se levantaba por la noche para traer agua y reconocía en los ojos de María la resignación que se disfraza de fuerza. Cuando anunciaron que el Maestro vendría, algunos respiraron aliviados. Pero la respuesta de Jesús, recogida en Juan 11, fue perturbadora. «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios». Y no se apresuró, esperó 2 días más. En ese lapso se multiplicaron las conversaciones. «¿Por qué no vino al primer llamado?», preguntaba un vecino. «Tal vez es que tiene un propósito mayor», respondió otro. En la casa, Marta guardaba para sí otras preguntas. ¿Por qué la ayuda se había demorado? ¿Por qué permitir que la enfermedad avanzara? María rezaba y ungía en silencio, dejando que el perfume quedara como un testigo mudo de una fe que no exige respuestas inmediatas. La comunidad se dividía entre la esperanza que no quería rendirse y la lógica de una medicina sencilla que empezaba a decir que no había remedio. Las voces externas añadían presión. El rumor de que la familia era muy cercana a Jesús preocupaba a algunos, otros lo celebraban. En esos días, la sensación de abandono por parte de Dios se colaba en las noches. La pregunta retórica que muchos se hicieron era la misma que hoy resuena cuando la respuesta tarda. ¿Por qué la demora? Para Lázaro y quienes lo amaban, cada minuto era un interrogante sobre la bondad divina. La muerte no fue un instante aislado, sino un rito social que implicaba a toda la comunidad. Preparativos y costumbres se entrelazaban. Se lavó el cuerpo con agua templada, se ungió con perfumes fuertes que desprendían aromas ambarinos y dulces. Se envolvió el cuerpo en lienzos con la textura áspera de la lana y el lino, se colocaron hierbas que pretendían conservar el cuerpo y acompañar el viaje. José de Arimatea y Nicodemo, hombres de cierto prestigio que aparecerían de manera significativa en los relatos del sepulcro, supervisaron que el cortejo se hiciera conforme a la ley. La tumba en la ladera era una cavidad familiar, no una tumba monumental, pero su entrada fue cerrada con una piedra pesada. El acto de cerrar la tumba tuvo la fuerza de un último adiós y de una decisión comunitaria para pasar a la vida que continúa sin el ausente. El aire de la colina olía a tierra removida, a humo de hornos vecinos y a la mezcla de perfumes que aún quedaban en las manos. Las voces se redujeron a un murmullo casi litúrgico. En el patio de la casa, la ausencia se sentía física. Platos sin tocar, una lámpara apagada, la habitación donde Lázaro solía sentarse ahora quieta como un escenario de abandono. La gran piedra que cerró la entrada fue símbolo y sello, y con ella se impuso la imposibilidad. La tradición oral hablaba de días en los que el alma vagaba alrededor del cuerpo y de la inexorabilidad de la descomposición al 4.º día. Es en este contexto, con todos los gestos rituales cumplidos, que la escena del milagro rompe con el sentido común y obliga a replantear significado y poder. El encuentro con Jesús fue tenso y cargado de palabras que pesaban como confesiones. Marta salió a su encuentro y la conversación que mantuvieron fue una mezcla de reproche, fe y desesperación. «Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto», dijo ella con voz que intentaba no quebrarse.
Jesús respondió con esa autoridad que calma y desconcierta a la vez: «Tu hermano resucitará». Marta replicó con la fe de quien conoce las Escrituras y con la valentía de la que pide certeza: «Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero». La conversación tuvo más invocaciones y más ternura. «Yo soy la resurrección y la vida», dijo Jesús en medio del diálogo. Y Marta, con lágrimas, dejó asomar la fe que tiene raíces y dudas. María, al escuchar que Jesús llegaba, corrió por la casa y cayó a sus pies en un gesto que mezcla súplica y reconocimiento. «Señor, si hubieras estado, no habría pasado esto», repitió ella con la voz rota. Jesús la vio y lloró. La escena incluyó a los discípulos que miraban en silencio, a Pedro que buscaba palabras de consuelo, a Juan que registraba cada mirada, a Andrés que sostenía la esperanza como quien sostiene una vela en la noche. La conversación pública se transformó en una oración audible, cuando Jesús, rodeado por el llanto de las hermanas y el murmullo de los vecinos, alzó la vista al Padre y dijo en voz alta una confesión que era también enseñanza: «Te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas». Fue una oración que resonó entre las maderas y las piedras, una oración que puso en claro que el diálogo no era entre amigos solamente, sino entre el Hijo y el Padre. La declaración pública de fe y la oración audible prepararon el terreno para lo imposible. El milagro se manifestó primero como una orden que descoloca, como una voz que no se atenúa ante la piedra ni ante la lógica de la muerte. Jesús gritó con fuerza clara: «Lázaro, ven fuera». En ese instante se percibió un silencio denso, casi físico, como si el aire hubiera contenido la respiración. Y luego el ruido que nadie esperaba: pasos dentro de la tumba, el roce de lienzos, la figura que aparecía entre sombras contrasta con la luz del sol. Al salir, Lázaro venía envuelto en vendajes, con los ojos atónitos, con la voz temblando al pronunciar los primeros sonidos. La reacción inmediata fue un coro de asombro. Marta lloró de alivio y alegría a la vez. María cayó sobre su hermano. Vecinos como Salomé y Cleofás gritaban y se abrazaban. Pedro cayó de rodillas sin poderlo contener. La descripción sensorial de aquel momento exige atención. El olor a humedad de la cueva contrastó con el perfume que aún quedaba en las manos de quienes habían ungido. El sonido de la piedra rodando tuvo una resonancia como de tambor que marcó un antes y un después. La textura áspera de los vendajes raspó la piel del cuello. El calor del sol sobre la piedra parecía celebrar la salida, y la luz sobre el rostro de Lázaro produjo un brillo que muchos describieron como sobrenatural. El milagro no fue solo biológico, fue político y teológico. Al manifestarse así, mostró que la autoridad de Jesús sobre la vida era pública, y que una voz podía alterar lo que se consideraba inevitable. Las reacciones incluyeron júbilo, incredulidad y miedo. Las consecuencias inmediatas se multiplicaron en distintas direcciones. 12 hechos se desplegaron en cadena. Primero, la conversión de algunos vecinos, llenos de asombro. Segundo, el rumor que cruzó la región y atrajo a más gente a Betania. Tercero, la consolidación de la fama de Jesús como alguien con poder sobre la muerte. Cuarto, el temor en las autoridades que vieron en esto una amenaza a la estabilidad. Quinto, el incremento de seguidores que empezaron a proclamar el evento en los caminos. Sexto, la decisión de algunos fariseos de investigar. Séptimo, la solidaridad inmediata de quienes vieron en Lázaro un testimonio vivo. Octavo, la envidia y el resentimiento en círculos que se sentían excluidos. Noveno, la presión sobre el Sanedrín para que actuara. Décimo, la instrumentación política que comenzaría a maquinizar respuestas. Undécimo, la protección discreta que algunos discípulos ofrecieron a la familia. Duodécimo, la semilla de un conflicto que desembocaría en decisiones que marcarían el curso de la misión de Jesús. Estas consecuencias no fueron lineales ni uniformes. En la plaza se hablaba de liberación y de milagro. En los pasillos del templo se hablaba de peligro y de rumor. En las casas la conversación se deslizaba entre fe y precaución. Entre los personajes nombrados, algunos tomarían papeles decisivos. Caifás y Anás en Jerusalén moverían sus fichas. Judas, que presenciaba de cerca los efectos del poder de Jesús, empezaría a experimentar una mezcla de fascinación y
cálculo personal, y Simón el leproso que hospedó a Jesús recordaría la escena para siempre. Los testimonios múltiples, desde Pedro que proclamó públicamente el hecho, hasta Nicodemo que lo consideró un signo inquietante, mostraron la variedad de lecturas que uno mismo evento podía producir. La conspiración se fue tejiendo con la sutil violencia de los cálculos. En Jerusalén se convocaron reuniones donde se habló de seguridad y de riesgo. Si permitimos que esto continúe, será el caos, dijo un miembro del Sanedrín preocupado por la reacción de Roma. Las palabras circulaban frías en salas de piedra mientras la gente en la calle celebraba lo que había ocurrido. Caifás, con una mezcla de resignación y estrategia, consideró que sacrificar a uno para preservar muchos podía ser la decisión lógica. Se trazaron planes, se sopesaron consecuencias políticas y religiosas. El diálogo interno entre los líderes no fue simplemente malicioso, fue estratégico. ¿Cómo conservar la autoridad del templo ante la aparición pública de un poder que desafiaba las categorías existentes? Las amenazas a testigos comenzaron a aparecer, y algunos que habían estado dispuestos a hablar se replegaron por miedo. Los momentos de tensión aquí requieren detenimiento. El temor en los pasillos del poder se mezcló con la certeza de que el liderazgo debía responder de forma contundente. Estas escenas se desarrollaron en pláticas clandestinas, en las que se mencionaron nombres, se idearon medidas y se especularon castigos. No todos estuvieron de acuerdo. Hubo quienes abogaron por la prudencia y la investigación, pero la maquinaria que ya había tomado impulso mostró la facilidad con la que la política puede transformar un signo de esperanza en pretexto para represión. La persecución se intensificó en forma de decisiones que tejieron la trama que llevaría más tarde a la pasión. Visitas de agentes, observaciones, rumores amplificados. La persecución no se manifestó en una sola acción espectacular, sino en una serie de maniobras que erosionan testimonios y silenciaron voces. En conversatorios entre sacerdotes y autoridades civiles se habló de neutralizar la influencia de Jesús y de deslegitimar los milagros. Se cuestionó la autenticidad de los testigos, se sembraron dudas, se pagaron reclamos para generar desconfianza. Ante esto, la comunidad de Betania se encogía. Algunos argumentaban por la verdad de la experiencia, otros preferían evitar conflictos. Entre los discípulos hubo quienes consideraron la posibilidad de proteger físicamente a Lázaro y a su familia. Hubo quienes pensaron en la prudencia de dispersar testimonios. El panorama se fue haciendo oscuro. La autoridad establecida movía piezas en el tablero y las redes de poder mostraban su capacidad para convertir el asombro en amenaza. Este fue un momento definitorio que conecta directamente con la narrativa mayor de la pasión y con la decisión de ciertas autoridades de preferir el silencio forzado a la aceptación de una realidad que descoloca. A nivel teológico, lo que ocurrió en Betania no se reduce a una emoción ni a un acontecimiento aislado. Hay enseñanzas que atraviesan el relato y ofrecen líneas para la reflexión. Primero, la manifestación del poder de Jesús sobre la muerte confirma su identidad como aquel que trae vida definitiva. Segundo, la espera y la demora nos enseñan que los planes divinos no se acomodan siempre a nuestra urgencia y que el cielo trabaja con plazos que a veces cuestionan la confianza humana. Tercero, la resurrección de Lázaro anticipa la promesa universal que se desarrolla en las Escrituras, desde 1 Corintios 15 hasta las declaraciones de Juan 11 y 12, y abre la lectura cristológica que culminará en la cruz y la resurrección definitiva de Cristo. Cuarto, el episodio muestra la interacción entre señales milagrosas y decisiones humanas, enseñándonos que los signos no garantizan aceptación automática, sino que pueden provocar conversión o persecución. Quinto, el relato pone en tensión la hospitalidad y la tradición, la política y la fe, mostrando que el reino se expresa en lo concreto y choca con estructuras humanas. Estos puntos teológicos no son meras conclusiones abstractas, sino brújulas prácticas para quienes enfrentan pérdidas y silencios hoy. En medio de la narrativa, debe haber un momento para que la audiencia participe y se reconozca en la historia. Siento que muchos de nosotros hemos estado en la piel de Marta y María, esperando una respuesta que parece no llegar, cargando el peso de la ausencia, tratando de entender los tiempos de Dios. Si alguna vez has vivido la sensación de que una ayuda demoró más de lo que podía sostener, escribe en los comentarios en una frase cuál fue ese momento. Puedes empezar con «¿Cuándo?» y contar esa experiencia que te marcó. Compartir tu historia aquí no es solo anécdota,
Es una forma de construir comunidad, de dar voz a quienes han sufrido en silencio. Leo cada comentario y muchos de ellos aparecen en vídeos futuros porque la historia de uno conforta a otro. Al hacerlo, formas parte de una red que sostiene, que ora y que acompaña. Gracias por confiar. Ahora volvamos a Betania, porque aquello que parecía el final estaba lejos de ser la última palabra. Tras el milagro hubo reacciones encontradas. Algunos creyeron de inmediato y siguieron a Jesús por las aldeas y las plazas, proclamando la liberación. Vendedores y labradores comenzaron a referirse a Lázaro como testigo vivo. Otros, en cambio, se cerraron en la sospecha y buscaron explicaciones naturalistas o conspirativas. Para algunos líderes religiosos, aquello fue la prueba más clara de que algo debía hacerse. Entre los personajes secundarios que aparecen con acciones claras, están Marta, que administra la casa y sostiene la familia con su palabra y su trabajo; María, que unge y llora en forma de amor contemplativo; Pedro, que proclama y tropieza con su propia valentía; Juan, que mira y registra; Nicodemo, que contempla el signo con inquietud; José de Arimatea, que ofrece apoyo práctico y un lugar en su red; Salomé y Cleofás, que sirven como vecinos testigos; y Judas, que observa y finalmente toma decisiones personales que tendrán consecuencias trágicas. Cada uno de ellos actúa con un nombre y con un gesto que enriquece la historia y la vuelve humana. Las distintas voces ponen en evidencia que la fe no es solo reacción emocional, sino opción que se toma en medio de presiones. En los días que siguieron, la comunidad intentó integrar lo imposible a su vida cotidiana. Había quien venía a discernir, quien se quedaba callado, quien narraba el evento con el asombro de quien presencia lo sobrenatural. Los conversos relataban el olor del sepulcro, la textura fría de la piedra, la sensación de que la voz del maestro había rasgado el velo de la muerte. Los escépticos buscaban huecos en el relato, testigos que no coincidían, argumentos que desacreditaban la narrativa. Esta polaridad generó debates no solo en plazas, sino también en el Sanedrín, donde la política y la protección del templo se anteponían a la aceptación de un signo que descolocaba. Aquí, la historia entrelaza lo íntimo y lo público de manera dolorosa y luminosa. Momentos de tensión recorrieron la historia en parágrafos que necesitaron pausa. Primero, la espera que hiere, cuando la noticia de la enfermedad viaja y la ausencia de respuesta se siente como abandono. En esos párrafos la voz de quien suplica se vuelve grave y urgente, el entorno se vuelve opresivo y la fe se prueba. Segundo, la confrontación pública con Jesús, donde la fe se declara a la luz y el reproche se mezcla con la esperanza. Estas escenas, detalladas y sensoriales, muestran la fragilidad humana ante lo divino y la valentía de confesar lo que se cree sin garantías. La tensión final con la conspiración añade una nota de peligro que vincula el milagro con la decisión que más tarde sellará el destino de muchos. Ahora, para quienes buscan detalles técnicos que explican cómo se desarrolló el rito y la logística del sepulcro, es pertinente aclarar ciertos procesos. El embalsamamiento y la preparación del cuerpo incluían lavado, unción con ungüentos perfumados y vendaje con lienzos que preservaban ciertas partes. La piedra que cerraba la entrada requería varios hombres para rodarla, y su posición impedía el acceso fácil. La comunidad que custodiaba la tumba solía dejar señales o marcas para indicar la posesión familiar de la cavidad. Estas prácticas eran conocidas y respetadas, y su incumplimiento implicaba implicaciones sociales. Comprender estos procesos ayuda a apreciar el carácter extraordinario del evento y la dificultad física que implicaba abrir una tumba a plena luz del día. El epílogo temporal debe desplegar lo que cambió 1, 3 y 6 meses después, mostrando transformaciones sociales y espirituales que nacieron de aquel día. Un mes después, la aldea estaba dividida. Algunos festejaban y sus casas recibían a peregrinos. Marta y María vivían entre la gratitud y el agotamiento de quienes han visto algo que trasciende la comprensión. La comunidad cercana empezó a hablar abiertamente del poder de Jesús y la fama de Betania se extendió. Los mercados vieron más movimiento y la presencia de visitantes alteró la simple rutina. Algunos comerciantes comenzaron a pedir relatos y ofrendas, y Lázaro, aún con vendajes, se convirtió en un testimonio que muchos querían tocar. Entre las consecuencias prácticas, hubo solidaridad y también explotación. La familia recibió ayuda, pero también miradas interesadas. En este primer mes, la pregunta que muchos se hicieron fue, ¿cómo integrar lo vivido en la trama diaria sin convertir la memoria en mercancía?
3 meses después, el efecto se había trasladado a ciudades colindantes. Gentes que habían oído el relato llegaban buscando a Jesús y, en algunos casos, experimentaban transformaciones análogas que alimentaron la narración mesiánica. En Jerusalén, la inquietud creció y el Sanedrín aceleró reuniones secretas. Algunos jóvenes que habían sido tocados por la experiencia empezaron a seguir a Jesús con mayor entrega. Al mismo tiempo, aparecieron grupos que buscaban desacreditar el hecho por interés o por miedo. La polarización política y religiosa era más intensa, y parecía que el camino hacia el conflicto se había estrechado. Para la familia, la vida cotidiana con más visitas y más rumores significaba reorganizar la casa y cuidar de la privacidad que antes era natural. La tensión entre el hecho espiritual y la instrumentalización social avanzaba con fuerza. 6 meses después, el mundo había cambiado de manera más profunda y visible. Las decisiones políticas tomadas por autoridades que temían la pérdida de control se hicieron más claras. El proceso que culminaría en la confrontación de la ciudad tomó ritmo. Muchos que antes habían dudado, ahora aceptaban que algo trascendental había ocurrido, y hablaban de la resurrección como preludio de una obra mayor. Lázaro en su vida cotidiana empezó a encontrar un propósito en el testimonio. Habló en plazas, en casas, en caravanas, no siempre cómodo, pero consciente de la responsabilidad que su experiencia llevaba. Sin embargo, el costo fue alto. Amenazas a testigos, desgaste emocional, la sombra de la persecución que avanzaba sobre quienes seguían a Jesús y sobre la propia familia. La comunidad que acogió el milagro debió aprender a vivir con la tensión entre gratitud y miedo, entre esperanza y riesgo. La semilla del cambio germinó en terreno árido y fértil a la vez, transformando la percepción de lo posible. Al cerrar esta narración, queda claro que lo que Lázaro vio en la noche que atravesó la muerte no es contado entero por las Escrituras, y quizá no debía serlo. Lo que la tradición guarda y lo que la comunidad transmite combinan visiones, emociones y testimonios que apuntan a una realidad mayor. La resurrección es señal de que la muerte no tiene la última palabra. Este episodio nos invita a afirmar que Jesús no solo actúa en lo milagroso, sino que su acción confronta estructuras humanas, provoca decisiones y nos reclama una respuesta creyente. Si hoy te sientes como Marta o María, herido por una demora o llamado a esperar, recuerda que en la paciencia puede revelarse una gloria que no habíamos previsto. Si este relato te ha conmovido, suscríbete para seguir compartiendo historias que mezclan historia y fe. Comparte tu momento en los comentarios y acompáñanos en esta comunidad que acoge preguntas, testimonios y oraciones. Recordemos las palabras que resonaron en Betania y que siguen resonando. Yo soy la resurrección y la vida, porque en esa afirmación está la promesa de que incluso lo que parece final puede ser transformado. La voz que dijo un nombre y abrió una tumba sigue llamando hoy, y a quienes escuchan les propone volver a la vida.